El marido dijo que iba a un viaje de trabajo, pero se fue al Caribe con su amante. Al regresar él creyó que todo seguiría igual, pero quedó paralizado al ver a su esposa y enterarse que... Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Sara siempre había sido una mujer de espíritu cálido y trabajador. Desde joven, supo que tenía un talento especial para transformar la apariencia y la confianza de las personas. Convertirse en peluquera fue casi un destino natural. Aunque no tenía su propio salón, trabajar en una de las peluquerías más concurridas del centro de la ciudad le permitió perfeccionar su técnica y conectar con sus clientas. Disfrutaba escuchar sus historias, conocer sus vidas, de alguna manera, contribuir a su felicidad. Era esa pasión la que hacía que, incluso en los días más largos, regresara a casa con una sonrisa. Fue en ese contexto donde conoció a Jaime hace 12 años. Él había ido a la peluquería por recomendación de un amigo y, aunque al principio parecía incómodo en el ambiente, rápidamente se relajó al hablar con Sara. Ella, con su amabilidad característica, se encargó de romper el hielo, y cuando terminó de cortarle el cabello, Jaime le agradeció con una sonrisa que dejó huella en ambos. Ese breve encuentro fue el inicio de una relación que ninguno de los dos esperaba, pero que, con el tiempo, se convirtió en algo profundo y significativo. 2 años después, Sara y Jaime se casaron. Fue una boda modesta, con pocos invitados, pero llena de amor. Ambos compartían sueños de superación y estaban dispuestos a trabajar juntos para alcanzarlos. Jaime, en ese entonces, estaba comenzando su carrera en una empresa de logística, mientras que Sara se dedicaba a construir una clientela leal en la peluquería. Durante los primeros años de matrimonio, su relación fue un ejemplo de apoyo mutuo y compañerismo. Jaime siempre la alentaba a perseguir sus metas, mientras que Sara lo acompañaba en cada paso de su crecimiento profesional. Cuando abras tu propio salón, será el mejor de la ciudad. Ya verás que todas tus clientas te seguirán, le decía Jaime con entusiasmo. Y Sara sonreía, imaginando ese futuro prometedor. Por su parte, ella estaba siempre a su lado, celebrando cada pequeño logro en su trabajo, ya fuera un ascenso o el cierre exitoso de un proyecto. Ambos se sentían invencibles, como si nada pudiera romper el vínculo que habían creado. Con el tiempo, sin embargo, las dinámicas comenzaron a cambiar. Los compromisos laborales de Jaime se hicieron más exigentes, y aunque Sara entendía que el éxito profesional requería sacrificios, no pudo evitar notar cómo esas exigencias comenzaban a afectar su relación. Jaime, quien siempre había sido cariñoso y atento, empezó a mostrarse más distante. Las largas jornadas de trabajo y los viajes constantes se convirtieron en una rutina. Sara intentaba justificarse diciendo que eran parte de los desafíos de la vida adulta, pero una pequeña voz en su interior le decía que algo no estaba bien. Para cuando celebraron su 10º aniversario de bodas, la chispa que alguna vez definió su relación parecía haberse apagado. Jaime organizó una cena en casa, alegando que era mejor mantener las cosas simples debido a su apretada agenda. Sara, aunque un poco decepcionada, trató de no darle importancia. Quizá el próximo año sea diferente, pensó, intentando convencerse de que las cosas mejorarían con el tiempo. Sin embargo, las señales de que algo estaba mal se hicieron más evidentes. Jaime comenzó a viajar con mayor frecuencia, asegurando que eran reuniones imprescindibles para el éxito de su empresa. Cada vez que hacía las maletas, Sara lo despedía con una sonrisa y un beso, ocultando la creciente sensación de vacío que sentía en su interior. «Llámame cuando llegues», le decía siempre, aunque sabía que las llamadas eran cada vez más cortas y distantes. Una tarde, después de terminar su turno en la peluquería, Sara decidió hablar con Jaime. Sentía que era necesario abordar lo que estaba ocurriendo antes de que la distancia emocional entre ellos se volviera insalvable. «Jaime, he notado que últimamente estás más callado. ¿Te pasa algo? Si hay algo que te preocupa, podemos enfrentarlo juntos», le dijo mientras cenaban en casa. Jaime, quien parecía más interesado en su teléfono que en la conversación, levantó la mirada brevemente y respondió: «Todo está bien, Sara. Solo es el trabajo, nada más». Aunque sus palabras parecían tranquilizadoras, el tono frío y distante con el que las dijo dejó a Sara con más preguntas que respuestas. Las semanas siguientes no trajeron mejoras. Jaime seguía inmerso en sus viajes y largas jornadas, y Sara, por su parte,
intentaba llenar el vacío con su trabajo en la peluquería. Aunque sus clientas notaban su buen ánimo habitual, quienes la conocían más de cerca, como su amiga Inés, sabían que algo no estaba bien. «Sara, ¿estás bien? Últimamente te noto diferente», le preguntó un día mientras tomaban un café. «Estoy bien, solo cansada», respondió Sara con una sonrisa forzada, sin querer profundizar en lo que realmente sentía. No era fácil admitir que el matrimonio que alguna vez consideró sólido estaba empezando a desmoronarse. Las noches solitarias comenzaron a hacerse más frecuentes. Jaime llegaba tarde, con excusas vagas sobre reuniones que se alargaban o problemas de última hora en la oficina. Sara lo esperaba con la cena lista, pero a menudo él apenas tocaba el plato antes de retirarse al estudio o directamente a la cama. Una noche, mientras recogía los platos sin tocar, no pudo evitar preguntarse en qué momento las cosas habían cambiado tanto. El fin de semana siguiente, Jaime anunció otro viaje de negocios. «Es un proyecto importante, y necesito estar allí para cerrar algunos detalles», explicó mientras terminaba de empacar. Sara lo despidió con una sonrisa, aunque por dentro sentía que cada vez se alejaba más de él, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Después de que Jaime se fue, Sara intentó distraerse con sus actividades, pero la inquietud seguía persiguiéndola. En los días siguientes, Sara comenzó a recordar los momentos felices que habían compartido. Las caminatas al atardecer, las conversaciones interminables sobre sus sueños, las pequeñas sorpresas que solían hacerse el uno al otro. Se preguntaba si algo había cambiado en los sentimientos de Jaime hacia ella o si simplemente estaban atravesando una etapa difícil. Aunque intentaba convencerse de que todo estaba en su cabeza, no podía ignorar la sensación de que su matrimonio estaba al borde de un abismo. En esos momentos de soledad, Sara se refugiaba en su trabajo, buscando en la peluquería una distracción y un propósito. Pero incluso allí, mientras arreglaba el cabello de sus clientas y escuchaba sus historias, no podía evitar pensar en lo que estaba ocurriendo en su propia vida. Sabía que algo debía cambiar, pero no estaba segura de cómo enfrentarlo ni de qué consecuencias traería hacerlo. El silencio de sus noches solitarias y la ausencia emocional de Jaime comenzaron a pesar más que nunca. Sara, quien siempre había sido fuerte y resiliente, ahora sentía que su mundo se tambaleaba. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría su vida para siempre. El viernes por la mañana comenzó como cualquier otro día para Sara. Se preparó para su turno en la peluquería, revisando mentalmente las citas programadas mientras tomaba un café rápido en la cocina. Jaime aún no había llamado desde que se había ido a su supuesto viaje de negocios, pero ella intentaba no pensar demasiado en ello. «Estará ocupado, como siempre», murmuró para sí misma, ignorando el nudo en su estómago. La jornada transcurría con normalidad hasta que, poco después de mediodía, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Patricia, la hermana menor de Jaime. Al responder, Sara supo de inmediato que algo andaba terriblemente mal. La voz de Patricia estaba rota, entrecortada por los sollozos. «Sara, mis papás tuvieron un accidente. No sobrevivieron», dijo Patricia antes de romper a llorar. Sara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La noticia la golpeó como un relámpago, dejándola sin palabras. Se sentó en el primer sillón que encontró, con la mente en blanco, mientras escuchaba los detalles fragmentados que Patricia trataba de explicarle entre lágrimas. Un accidente automovilístico en la carretera, una colisión fatal que no dejó sobrevivientes. El dolor en la voz de Patricia era desgarrador, y Sara sintió el peso de la tragedia como si fuera propia. «Voy a ayudarte con todo lo que necesites, Patricia. No estás sola», respondió Sara, tratando de sonar fuerte, aunque por dentro sentía que se derrumbaba. Sabía que Jaime debía enterarse de inmediato, así que colgó con Patricia y trató de contactarlo. Marcó su número 1, 2, 3 veces, pero Jaime no contestaba. Envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Desesperada, Sara intentó tranquilizarse. «Debe estar en una reunión importante», pensó, tratando de convencerse a sí misma de que esa era la razón por la que no contestaba. Sin embargo, la urgencia de la situación hacía que la incertidumbre la carcomiera. Esa tarde, Sara se reunió con Patricia y Pedro, el primo de Jaime, para comenzar a organizar el funeral. Pedro,
Aunque igual de devastado por la noticia, se mostró como un gran apoyo para ambas mujeres. Se encargó de contactar a la funeraria y a los familiares más cercanos, mientras Sara y Patricia decidían los detalles del servicio. Cada decisión que tomaban estaba marcada por la ausencia de Jaime, quien seguía sin dar señales de vida. ¿Has podido comunicarte con Jaime?, preguntó Patricia con la voz quebrada. Sara negó con la cabeza, tratando de ocultar su frustración. Sabía lo importante que era que Jaime estuviera allí para despedir a sus padres, pero su ausencia comenzaba a sentirse como un abandono. Pedro, notando la tensión en el rostro de Sara, intervino. Intentemos otra cosa. Voy a llamar directamente a su oficina. Tal vez ellos puedan localizarlo, sugirió. La idea parecía razonable, así que Pedro marcó el número de la empresa donde trabajaba Jaime. Después de varios minutos de espera, lograron hablar con la secretaria, pero la respuesta que recibieron los dejó helados. El señor Jaime está de vacaciones. No está trabajando hasta dentro de 2 semanas, respondió la mujer con tono profesional. Sara sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Vacaciones. Esa palabra retumbó en su mente como un eco cruel. ¿Cómo podía estar de vacaciones y no haber mencionado nada? ¿Por qué no contestaba sus llamadas en un momento tan crítico? La confusión y la rabia comenzaron a mezclarse con su dolor. ¿Todo bien?, preguntó Pedro al colgar, notando el cambio en la expresión de Sara. La secretaria dijo que está de vacaciones. No entiendo por qué no me lo dijo, respondió ella, tratando de controlar las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Pedro frunció el ceño, claramente sorprendido por la información. Sin embargo, decidió no presionar más en ese momento. Había demasiadas cosas que organizar, y Sara ya tenía suficiente con lo que estaba enfrentando. Durante los días siguientes, Sara se volcó por completo en los preparativos del funeral. A pesar del dolor y las dudas que la atormentaban, sabía que tenía que ser fuerte, sobre todo por Patricia, quien estaba completamente devastada. Con la ayuda de Pedro e Inés, logró coordinar cada detalle, desde las flores hasta el lugar donde se llevaría a cabo el servicio. Cada decisión que tomaba estaba guiada por lo que ella creía que Jaime habría querido. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. El día del funeral, la ausencia de Jaime era evidente para todos. Los familiares y amigos que asistieron no pudieron evitar preguntarse dónde estaba. Algunos, suponiendo que estaba demasiado afectado por la tragedia, optaron por no cuestionarlo. Pero para Sara, la falta de explicaciones de su esposo era cada vez más dolorosa. Había intentado comunicarse con él todos los días, pero sus llamadas seguían siendo ignoradas. ¿Qué clase de hombre no está presente en un momento como este?, pensó Sara mientras consolaba a Patricia durante la ceremonia. Pedro, quien también notó las miradas inquisitivas de los asistentes, se acercó a Sara al final del servicio. Tenemos que encontrarlo, Sara. Esto no tiene sentido. Déjame hacer unas llamadas más. Alguien debe saber dónde está, dijo con determinación. Sara asintió, agradecida por el apoyo incondicional de Pedro. Aunque por dentro sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, no quería sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba pruebas, algo que confirmara o desmintiera las sospechas que empezaban a formarse en su mente. Esa noche, Sara se quedó despierta hasta tarde, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días. Recordó las veces en las que Jaime había estado ausente emocionalmente, las excusas vagas sobre sus viajes y el cambio en su comportamiento durante los últimos meses. Por primera vez, permitió que la duda se apoderara de ella por completo. ¿Y si me está mintiendo?, pensó, aunque la idea de que Jaime pudiera traicionarla de esa manera le parecía casi inconcebible. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía investigar más. La respuesta de la secretaria sobre las vacaciones no dejaba de resonar en su cabeza, y la forma en que Jaime había ignorado todas sus llamadas era simplemente inexplicable. Decidida a descubrir la verdad, Sara tomó una libreta y comenzó a anotar cualquier detalle que recordara sobre los últimos viajes y comportamientos extraños de Jaime. Aunque no tenía un plan concreto, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras miraba la lista que había hecho, una mezcla de dolor y determinación comenzó a formarse en su interior. Aunque no quería admitirlo, sabía que algo no estaba bien. Y aunque temía lo que pudiera descubrir, también sabía que merecía respuestas.
Sara se prometió a sí misma que no descansaría hasta encontrar la verdad. No importaba lo doloroso que fuera. Estaba decidida a enfrentar lo que fuera necesario para protegerse a sí misma y honrar la memoria de los padres de Jaime, quienes habían sido como una familia para ella. Lo que Sara no sabía era que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Sara no pudo dormir esa noche. Las palabras de la secretaria seguían resonando en su mente. Está de vacaciones. No está trabajando hasta dentro de 2 semanas. Cada vez que intentaba encontrar una explicación razonable, los pensamientos la llevaban de vuelta al mismo lugar. Jaime había mentido. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ser tan importante como para ocultárselo? Incapaz de seguir reprimiendo su incertidumbre, decidió que ya no esperaría a que las respuestas llegaran por sí solas. Sara necesitaba la verdad, aunque le doliera. A la mañana siguiente, después de cumplir con su turno en la peluquería, volvió a casa decidida a buscar pistas en las pertenencias de Jaime. Revisó sus cajones, su armario y hasta la maleta que había dejado en el vestidor. Aunque encontró varias notas de trabajo y algunos recibos de hotel, nada parecía fuera de lo común. Pero al revisar su escritorio, se topó con un detalle que llamó su atención. Un sobre con el logotipo de una agencia de viajes. Dentro, había un itinerario de vuelo al Caribe, fechado 3 días antes de la muerte de los padres de Jaime. Lo más desconcertante fue ver que el pasaje no era solo para él. Había un segundo nombre, Luna Montes. Sara sintió como la sangre se helaba en sus venas. Luna no era cualquier persona. Era su mejor amiga, alguien en quien siempre había confiado ciegamente. Las dudas que la habían atormentado durante días ahora parecían tomar forma. Jaime no estaba en un viaje de negocios. Había huido con Luna, aprovechándose de la confianza que Sara siempre le había dado. La rabia y el dolor se mezclaron en su interior, creando una tormenta de emociones que apenas podía contener. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que no bastaba con el itinerario. Necesitaba más pruebas para confirmar lo que ya parecía evidente. Decidida, tomó un abrigo y salió rumbo a la oficina de Jaime. Usaría la misma estrategia que Pedro había sugerido días atrás. Se presentaría como si estuviera ahí para recoger unos documentos importantes que Jaime había olvidado. Al llegar, la secretaria, ajena a lo que Sara estaba planeando, la dejó entrar sin problema. Una vez dentro, Sara encendió la computadora de Jaime, que aún tenía la contraseña que él solía usar, su fecha de nacimiento. En cuanto tuvo acceso, comenzó a revisar sus correos electrónicos y archivos recientes. Lo que encontró fue devastador. Correos intercambiados entre Jaime y Luna revelaban que llevaban meses planeando ese viaje juntos. En uno de los mensajes, Jaime le aseguraba que todo estaba bajo control y que Sara no sospechaba nada. «Pronto estaremos en el paraíso, lejos de todo y de todos», decía uno de los correos. Sara sintió náuseas al leer esas palabras. Además de los correos, encontró fotos recientes de ambos, tomadas en lo que parecía ser una playa tropical. Jaime sonreía ampliamente, con un brazo alrededor de Luna, mientras disfrutaban de cócteles bajo el sol. La imagen era la prueba definitiva de la traición. Sara apagó la computadora, sintiendo cómo el dolor la aplastaba. Durante años, había entregado todo su amor y confianza a Jaime, creyendo que era su compañero de vida. Ahora, todo eso parecía una cruel mentira. Con las pruebas en mano, Sara regresó a casa. Se sentó en la sala, mirando las fotos y los correos impresos que había sacado de la oficina. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Pensó en los últimos meses, en los momentos en los que había sentido que algo estaba mal pero decidió ignorarlo, confiando en las excusas de Jaime. Pensó en Luna, en las veces que habían compartido secretos y risas, sin imaginar que ella sería capaz de algo tan bajo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Permitió que el dolor la invadiera, dejando salir toda la tristeza y la frustración que había acumulado. Después de un par de horas, el llanto dio paso a una sensación diferente: determinación. Sara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No se trataba solo de la traición de Jaime y Luna. Se trataba de recuperar su dignidad y tomar el control de su vida. Ya no permitiría que Jaime la lastimara más. Decidida, llamó a Pedro, quien había estado al pendiente de ella desde el funeral. «Pedro, necesito hablar contigo. Es importante».
dijo con un tono firme que dejó claro que no aceptaría un no como respuesta. Esa misma noche, Pedro llegó a la casa de Sara. Escuchó en silencio mientras ella le contaba todo lo que había descubierto, mostrando las pruebas que había reunido. Al terminar, Pedro apretó los puños, claramente furioso por las acciones de su primo. No puedo creer que Jaime haya hecho algo así. Siempre pensé que, a pesar de sus defectos, te respetaba. Esto es imperdonable. Sara, dime qué necesitas y te ayudaré en lo que sea, dijo, mirando a Sara con una mezcla de apoyo y determinación. Quiero dejarlo, Pedro. Quiero liberarme de él de una vez por todas. Pero no pienso hacerlo como una víctima. Quiero que sienta lo que yo he sentido. Quiero que entienda que no puede seguir jugando con las personas como lo ha hecho conmigo, respondió Sara, con una firmeza que sorprendió incluso a Pedro. Pedro asintió, dejando claro que estaría a su lado en todo momento. Juntos comenzaron a trazar un plan para enfrentar a Jaime y recuperar el control de la situación. Sara sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de cambiar su destino. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sara miró su reflejo en el espejo. Los ojos hinchados por el llanto y el cansancio no lograban opacar la chispa de determinación que había en su mirada. Esto no es el final, se dijo a sí misma. Es el comienzo de algo nuevo. Y esta vez, voy a ser yo quien decida mi futuro. Sara sabía que el tiempo corría en su contra. Jaime aún estaba en el Caribe con Luna, viviendo su escapada, completamente ajeno al huracán de decisiones que Sara estaba a punto de tomar. La traición de Jaime había despertado algo en ella, una fuerza que había estado dormida durante años, y estaba lista para usarla. Con las pruebas en mano y la certeza de que no había vuelta atrás, comenzó a trazar un plan que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El primer paso fue asegurarse de que todo estuviera a su nombre. Aunque Jaime siempre había manejado gran parte de las finanzas del hogar, Sara había insistido en que la casa estuviera registrada a su nombre, una decisión que en su momento parecía trivial pero que ahora resultaba ser su carta más poderosa. Recordó esa conversación, cuando Jaime, con cierto desdén, había accedido a firmar los documentos bajo la excusa de que eso le daba tranquilidad a Sara. No te preocupes por eso, es solo un papel, había dicho él. Ahora, ese solo un papel era la clave de su independencia. Sara contactó a una inmobiliaria local al día siguiente. Explicó que necesitaba vender la casa lo más rápido posible. La agente que la atendió, sorprendida por la urgencia, le preguntó si estaba segura. Absolutamente. No quiero complicaciones, ofrezcan la casa como está. Prefiero cerrar esto cuanto antes, respondió Sara con firmeza. La inmobiliaria, acostumbrada a casos complejos, aceptó de inmediato y comenzó a trabajar en encontrar un comprador. Mientras tanto, Sara también puso a la venta el auto de Jaime, un sedán que él había insistido en comprar pero que rara vez usaba. Este, al igual que la casa, estaba registrado a su nombre, dándole a Sara el control absoluto sobre la decisión. Pedro, quien había estado a su lado desde que descubrió la infidelidad, se convirtió en su aliado más cercano. La ayudó a preparar los documentos necesarios y la acompañó en las reuniones con la inmobiliaria y los posibles compradores. Estás haciendo lo correcto, Sara. Esto no se trata solo de justicia, es también sobre recuperar tu vida. Jaime no merece ni un minuto más de tu energía, le dijo Pedro durante una de las reuniones. Sara asintió, sabiendo que él tenía razón. En paralelo, Sara comenzó a reorganizar sus finanzas. Aunque parte de los ahorros compartidos habían sido usados por Jaime sin su conocimiento, todavía le quedaban recursos que había guardado en una cuenta separada, lejos del alcance de su esposo. Decidió que ese dinero sería su punto de partida para comenzar de nuevo. Se dedicó a investigar opciones de inversión y negocios, queriendo asegurarse de que, una vez que todo estuviera en orden, tendría algo más que la satisfacción de haberse liberado de Jaime. La venta de la casa se concretó más rápido de lo que Sara había imaginado. Un joven matrimonio, encantado con la ubicación y el precio, firmó los documentos apenas una semana después de que se publicó el anuncio. La inmobiliaria, cumpliendo con su promesa, cerró el trato con rapidez y depositó el dinero en la cuenta de Sara. El auto también encontró un comprador en cuestión de días. Sara, al recibir los pagos, sintió una mezcla de alivio y tristeza.
Aquella casa había sido su hogar durante años, el lugar donde había construido recuerdos y sueños junto a Jaime. Pero ahora, más que un refugio, representaba una prisión de engaños y traiciones. Al entregarle las llaves a los nuevos propietarios, Sara dejó ir no solo la casa, sino también el peso de su pasado. Mientras tanto, Pedro la ayudó a empacar sus pertenencias. No tenía planes de quedarse en la ciudad, al menos no por mucho tiempo. Decidió mudarse temporalmente con Patricia, la hermana de Jaime, quien, al igual que ella, seguía lidiando con la pérdida de sus padres y el impacto de las acciones de Jaime. No sé cómo agradecértelo, Pedro. Has estado conmigo en todo este proceso, incluso cuando no tenías por qué hacerlo, le dijo Sara una noche, mientras revisaban las últimas cajas. No tienes que agradecerme nada. Jaime cometió un error terrible, y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te afecta. Eres una mujer increíble, Sara, y mereces algo mucho mejor que todo esto, respondió Pedro con sinceridad. El día que Sara dejó la casa fue frío y nublado, un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Miró una última vez el lugar donde había vivido los últimos años de su vida, donde había creído que estaba construyendo un futuro junto a Jaime. Pero en lugar de sentir nostalgia, sintió alivio. Cerró la puerta con la certeza de que estaba cerrando también un capítulo doloroso de su vida. Con el dinero de las ventas asegurado y un plan en marcha, Sara comenzó a enfocarse en el futuro. Se inscribió en un curso intensivo de gestión empresarial, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por las excusas de Jaime. Durante las clases, conoció a mujeres que, al igual que ella, buscaban reinventarse después de enfrentar situaciones difíciles. Esos encuentros la inspiraron aún más a seguir adelante, sabiendo que no estaba sola en su proceso de transformación. Mientras tanto, Pedro comenzó a indagar discretamente sobre el regreso de Jaime. Sabía que tarde o temprano volvería, y quería asegurarse de que Sara estuviera preparada para enfrentarlo. No te preocupes, Sara. Cuando Jaime regrese, no tendrá ni idea de lo que le espera. Y tú estarás en una posición mucho más fuerte, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Sara asintió, agradecida por el apoyo incondicional de Pedro. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de su vida. Aunque el camino había sido doloroso, sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, y esta vez lo haría desde una posición de fuerza y confianza. El día que Jaime regresó a la ciudad, esperaba encontrar todo tal y como lo había dejado. Bajó del taxi frente a su casa con una sonrisa autosuficiente, recordando la semana de lujos y relajación que había compartido con Luna. Sentía que había escapado de su rutina y que todo estaba bajo control. Sin embargo, cuando miró hacia la casa, algo no encajaba. Las cortinas habían cambiado, el jardín parecía diferente y, lo más extraño, no había señales de su auto en el camino de entrada. Jaime buscó sus llaves y, al intentar abrir la puerta, notó que la cerradura no funcionaba. Frustrado, tocó el timbre, esperando que Sara saliera a recibirlo. En lugar de ella, una mujer desconocida abrió la puerta. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, visiblemente confundida. ¿Qué hace usted en mi casa?, respondió Jaime, desconcertado. La mujer arqueó una ceja. Debe estar equivocado. Esta casa es nuestra. La compramos hace unas semanas. La realidad comenzó a golpearlo como una avalancha. Jaime, sin creer lo que escuchaba, dio unos pasos hacia atrás, tratando de procesar la información. ¿Sara? ¿Dónde está Sara?, balbuceó. La mujer negó con la cabeza y cerró la puerta. Jaime se quedó en la acera, mirando la casa que ya no era suya. Su mundo comenzó a tambalearse. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que su hogar ahora perteneciera a otra familia? Con las manos temblorosas, buscó su teléfono para llamar a Sara. Cuando finalmente logró contactarla, su voz sonó calmada, pero llena de determinación. «Sara, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar a la casa?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Jaime, vendí la casa y el auto mientras estabas fuera», respondió ella sin rodeos. La frialdad en su tono dejó a Jaime sin palabras por un momento. «¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarme?», exclamó, furioso. «Fácil. Ambos estaban a mi nombre, y tomé la decisión que debía tomar».
Ya no quería estar atada a alguien que me ha mentido y traicionado, respondió Sara con una serenidad que lo desarmó. Jaime intentó recuperar el control de la conversación. Sara, estás exagerando. Podemos hablar de esto. Yo cometí un error, pero todavía podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Respondió Sara, dejando escapar una risa amarga. Jaime, tus actos egoístas tienen consecuencias. Por tu error, no estuviste en el funeral de tus padres. Ellos murieron mientras tú estabas de vacaciones con Luna. Seguro que Patricia estará feliz de verte. La última frase salió con un claro tono de sarcasmo. Jaime se quedó helado. ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz quebrada. Si hubieras contestado una sola de mis llamadas, lo sabrías. Pero no, estabas muy ocupado traicionándome con mi mejor amiga, respondió Sara con frialdad. Jaime, con las piernas temblando, intentó responder, pero Sara lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Por cierto, tus papeles de divorcio te esperan en la oficina de Pedro. Firma cuando quieras. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer que seguir escuchándote, dijo antes de colgar, dejándolo en un estado de confusión total. Jaime se quedó inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus padres muertos. Sara sabía de su infidelidad. Los papeles de divorcio. El mundo que había construido a base de mentiras y egoísmo estaba desmoronándose rápidamente. Aún impactado, decidió ir a casa de Pedro, esperando encontrar apoyo en su primo. Sin embargo, la recepción que recibió no fue la que esperaba. Pedro lo recibió en la puerta con una mirada seria. Jaime, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Necesito un lugar donde quedarme. Sara vendió la casa y me dejó en la calle, respondió Jaime, tratando de sonar indignado. Pedro lo miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Te atreves a venir aquí después de lo que hiciste? Sabía que eras egoísta, pero no pensé que llegarías tan lejos como para traicionar a Sara. Y ni hablemos de cómo te desapareciste cuando tus padres murieron. No puedo ayudarte, Jaime. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Jaime intentó defenderse, pero Pedro no estaba dispuesto a escucharlo. Te aconsejé que valoraras lo que tenías, que no te dejaras llevar por tonterías, pero no quisiste escuchar. Ahora, tendrás que arreglártelas solo, dijo Pedro antes de cerrar la puerta. Jaime, sintiéndose más solo que nunca, salió a la calle con las pocas pertenencias que había logrado recuperar. Mientras caminaba sin rumbo, pensó en Luna. Tal vez ella estaría dispuesta a recibirlo. Cuando llegó al departamento de Luna, las cosas tampoco salieron como esperaba. Luna, al enterarse de que Jaime ya no tenía casa ni auto, mostró su verdadera naturaleza. Jaime, esto no es lo que acordamos. Pensé que tenías todo bajo control. ¿Cómo se supone que vamos a seguir juntos si ni siquiera tienes dónde quedarte?, dijo con frialdad. Luna, esto es solo temporal. Puedo arreglarlo. Intentó convencerla, pero Luna ya había tomado su decisión. Lo siento, Jaime. No firme para esto. Espero que encuentres la manera de salir adelante, pero yo no puedo seguir contigo, dijo antes de cerrar la puerta. Con Luna fuera de su vida y sin un lugar a donde ir, Jaime se dio cuenta de que estaba completamente solo. Había perdido todo: su casa, su auto, su esposa y el respeto de su familia. Esa noche, mientras se sentaba en un parque cercano, reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Por primera vez, comenzó a entender el alcance de su egoísmo y la magnitud del daño que había causado. Sin embargo, las disculpas que ahora deseaba ofrecer llegaban demasiado tarde. Por otro lado, Sara, desde la tranquilidad de su nueva vida, sintió una paz que no había experimentado en años. Había recuperado el control de su destino y, aunque el proceso había sido doloroso, sabía que había tomado las decisiones correctas. Rodeada del apoyo de Pedro y Patricia, Sara se enfocaba en construir un futuro lleno de posibilidades, lejos de las sombras que Jaime había dejado. Para Sara, los días que siguieron al enfrentamiento con Jaime fueron una mezcla de emociones.
aunque sentía alivio por haberse liberado de él y haber recuperado el control de su vida. No podía evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había atravesado una tormenta emocional que la había cambiado para siempre, pero ahora se sentía más fuerte y determinada que nunca. Con el dinero de la venta de la casa y el auto, Sara decidió invertir en sí misma. Durante años había soñado con abrir su propio salón de belleza, un espacio que no solo reflejara su estilo, sino que también fuera un lugar donde otras mujeres pudieran encontrar confianza y belleza. Con la ayuda de Pedro y Patricia, comenzó a buscar un local adecuado y a diseñar un concepto único que mezclara servicios de peluquería con una experiencia relajante y acogedora. Mientras tanto, Pedro, fiel a su palabra, continuó siendo su apoyo incondicional. La relación entre ellos se había fortalecido enormemente durante este proceso, y Sara no podía evitar sentir un profundo agradecimiento por todo lo que él había hecho por ella. No sé qué habría hecho sin ti, Pedro. Has sido mi roca en todo esto, le dijo una noche mientras revisaban los últimos detalles del contrato de arrendamiento para el local. Pedro, siempre humilde, se encogió de hombros y le respondió: no tienes que agradecerme, Sara. Eres familia, y la familia está para apoyarse. Además, ver lo lejos que has llegado me inspira. Por otro lado, Patricia, la hermana de Jaime, también había comenzado a sanar de su propia manera. Aunque aún estaba dolida por la pérdida de sus padres, el distanciamiento con Jaime y el comportamiento de éste durante la tragedia había encontrado en Sara una aliada inesperada. Juntas, comenzaron a reconstruir un vínculo que iba más allá de los lazos familiares tradicionales. Patricia incluso se ofreció a trabajar con Sara en el nuevo salón, ayudándola con la administración y los clientes. Finalmente, el día de la apertura del salón llegó. Sara, vestida con un elegante uniforme negro y un toque de rojo en los labios, recibió a las primeras clientas con una sonrisa radiante. El salón, decorado con tonos cálidos y detalles modernos, era un reflejo perfecto de su personalidad, fuerte, sofisticada y acogedora. Las clientas quedaron impresionadas no solo por el ambiente, sino también por la atención al detalle y la calidad del servicio. En menos de un mes, el salón de Sara comenzó a ganar fama en la ciudad, atrayendo a nuevas clientas y consolidándose como uno de los lugares más exclusivos. Mientras Sara florecía en su nueva vida, Jaime enfrentaba una realidad muy diferente. Solo y sin recursos, había intentado reconstruir su vida, pero el peso de sus decisiones pasadas lo perseguía a cada paso. Sin el apoyo de su familia ni de Luna, y con una reputación manchada, se vio obligado a aceptar un trabajo modesto en otra ciudad, lejos de todo lo que alguna vez conoció. Aunque intentó contactar a Sara en un par de ocasiones para disculparse, ella nunca respondió. Para Sara, las palabras de Jaime ya no tenían poder. Había cerrado ese capítulo de su vida y no tenía intención de volver a abrirlo. Con el tiempo, Sara comenzó a disfrutar de su independencia y de las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. Además de dirigir su salón, comenzó a ofrecer talleres de empoderamiento para mujeres, compartiendo su experiencia y enseñándoles a reconocer su propio valor. Sus talleres no solo atrajeron a muchas mujeres de la comunidad, sino que también le permitieron conectar con personas que la inspiraban y motivaban a seguir creciendo. En una de esas reuniones, Pedro se acercó a ella con una sonrisa cómplice. ¿Qué pasó con la Sara que alguna vez pensó que no podía vivir sin Jaime? Le preguntó en tono bromista. Sara rió y respondió con seguridad. Se dio cuenta de que no solo puede vivir sin él, sino que está mucho mejor así. La historia de Sara es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida si se tiene el valor de buscarla. Transformó el dolor de la traición en una fuerza que la impulsó a construir una vida que nunca imaginó posible. Con el tiempo, Sara aprendió no solo a sanar, sino también a florecer, demostrando que la verdadera fuerza reside en no permitir que las adversidades definan quién eres. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!